Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró a la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela las naciones su victoria. El Señor revela las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor revela las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera.
Aleluya, 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 aleluya. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querría decir con eso de que dentro de un poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre, y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Nos podemos sentar y vamos a escuchar la palabra de Dios. Para comprender estas sagradas escrituras, debemos entender que aunque estamos en el tiempo pascual, estas palabras que Jesús decía, las hablaba a sus discípulos antes de su pasión. Estamos hablando ya de los últimos días antes de que Jesucristo fuera traicionado, fuera puesto en la cruz, muerto, y que después resucitaría. Jesús estaba previniendo a sus discípulos. 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, habían recibido unos meses antes una gran bendición cuando Jesús subió al monte a orar y llevó a estos 3. Y en ese momento dice que sus vestiduras y su rostro resplandeció más brillante que el sol. Pedro quedó fascinado de esa visión. Después vemos a 2 grandes personajes, a Moisés y a Elías, que vienen a hablar con Jesús, que están a los lados de Jesús. Y eso nos refleja, Moisés representa el Antiguo Testamento, la antigua ley, y que Cristo es el pleno cumplimiento de esa promesa. Y por el otro lado vemos a Elías, que es el profeta que fue ascendido al cielo por la mano de Dios y que representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento y los profetas hablaban del gran enviado de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús permitió esa gran revelación a los que se consideraba las piedras importantes de la iglesia primitiva. Pedro, a quien Dios le cambió, Jesucristo le puso el nombre, se llamaba Simón, le puso el nombre de Pedro, que es el que iba a mantener la unidad del pueblo de Dios, de la iglesia. Santiago, que representa la tradición de la iglesia, porque él siempre mantuvo la oración, la tradición, la Sagrada Escritura, la vida cristiana continua. Y Juan, que simboliza la juventud, la iglesia que continuamente se renueva, porque la iglesia no solamente son personas adultas o grandes o ancianas. En la iglesia hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Entonces la iglesia está en una continua renovación. Entonces ellos recibieron esa primicia y Jesús les prohibió que lo platicaran a los demás, sino hasta después de su resurrección. Pedro, Santiago y Juan decían: no entendemos qué dices, pero esto estuvo muy bonito. En fin, ahora Jesús ya se comunica con todos sus demás discípulos y los está previniendo.
ustedes se van a escandalizar por mi causa, ustedes se van a entristecer, ustedes van a huir y no me verán por un tiempo, pero después me volverán a ver. Eran un juego de palabras que aquí vemos como los discípulos dicen, oye, ¿nos estás jugando a qué o qué es esto? ¿Qué nos quieres decir con todo esto? Por eso dice, Jesús comprendió que querían preguntarle y aquí les dice, están confundidos. Dentro de poco tiempo ya no me verán. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ser prendido, iba a ser arrestado, iba a ser llevado ante el Sanedrín, iba a ser acusado con falsos testigos e iba a ser condenado a muerte. Por lo tanto, los discípulos ya no pudieron acercarse. Dice, y por otro lado dice, y dentro de otro poco me volverán a ver. O sea, Jesús había dicho que en 3 días Él reconstruiría el templo, y ya San Juan el Evangelista dice, ese templo era su cuerpo. Los judíos que lo acusaban decían que iba a destruir el templo de Jerusalén, que se había tardado 46 años en construirse. Y Jesucristo no hablaba de eso, Jesús hablaba de su propio cuerpo, que es el verdadero templo de Dios. Entonces, aquí encontramos, Jesucristo dice, voy a permanecer muerto, viernes en la noche, sábado y el domingo en la mañana, en el amanecer, Jesucristo resucitaría. Por eso dice, dentro de poco me volverán a ver. ¿Quién lo vio? María Magdalena, Pedro, después los 2 discípulos de Maús y después los demás hasta aparecerse a 500 hermanos, según lo que dice San Pablo. Y luego aquí menciona esto importante, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. ¿A qué se refiere? Los que son seguidores de Cristo, o sea, sus discípulos, los cristianos, católicos y todos los demás hombres de buena voluntad que crean en Jesús, obviamente Jesús no está presente de una manera visible entre nosotros y la gente se iba a entristecer. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo han puesto? Ha sido crucificado, ha muerto, ¿y ahora qué va a pasar? Pero por otro lado, el mundo, no estoy hablando del planeta Tierra en sí, sino estoy hablando del mundo de la política, del mundo de las financieras, el mundo que trata de dominar y manipular a la sociedad. Ese es el mundo que está en las tinieblas, que rechaza la verdad de Dios, que rechaza la existencia de Dios por conveniencia. Dice, el mundo se alegrará, diciendo, por fin nos deshicimos de este disque Mesías, Salvador del mundo, ese que se dice el Hijo de Dios, nos traía problemas, sus palabras eran una afrenta para nosotros. Qué bueno que nos acabamos con ese hombre, está enterrado y pusimos soldados para que no se roben el cuerpo de ese hombre. ¿Y qué pasó? Hubo fiesta, alegría entre los enemigos de Jesús. Pero ¿qué pasa? Jesucristo resucita de entre los muertos, los soldados quedan aterrorizados, Jesucristo sale de la tumba, se manifiesta y entonces dice, el mundo se entristecerá. Dice, ustedes estarán tristes, pero ahora su tristeza se transformará en alegría. ¿Y qué va a pasar con el mundo? El mundo quedará confundido. Y el mundo sigue confundido hasta el día de hoy. Pero los que somos verdaderos cristianos, seguidores del Señor, tenemos en nuestro corazón la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Yo no estuve ahí, yo no vi la resurrección de Jesús, pero tengo una fe. La fe es tener la certeza de cosas que no vemos. Y tengo la certeza de que Jesús está vivo porque yo he experimentado su presencia en mi vida. Y no son cosas de la psicología, no son cosas de la sugestión o autosugestión. Simple y sencillamente, Jesucristo es el Dios de la paz, pero que no me deja en paz, porque Él me llamó a su servicio. Él me mostró su amor, su poder, su gracia, y por eso me convertí en un ministro de Él. Pero no solamente yo. Yo conozco personas que no necesitan ser sacerdotes, conozco laicos, maravillosas personas que tenían una vida monótona, una vida perdida en el mundo, y su hambre y su sed de algo que los llenara vino a transformarlos. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en el mundo y conocemos las cosas del mundo, dice, ay, voy a tener un automóvil el último modelo y voy a ser feliz. Cuando termine mi carrera, voy a ser feliz. Cuando me case, me voy a realizar y voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa, cuando tenga una cuenta bancaria muy grande. Y decimos que vamos a ser felices y no lo somos.
Es una alegría momentánea. Uy, ya tengo $1.000.000. Ay, ya quisiera tenerlos. Y si los tengo, ¿qué va a pasar? Quiero otro 1.000.000. Y te dice el Señor, tonto, y no sabes que mañana mismo vas a morir y tendrás ese 1.000.000, que te mueres y lo agarra el banco para ellos o se lo llevan otros. Las cosas de este mundo jamás van a llenar el corazón del hombre. Y aquí es lo que dice San Agustín: nos creaste para ti y nuestro corazón nunca descansará hasta encontrarte a ti. Otros se van por otro camino. Ay, el misticismo oriental, el budismo zen, el yoga, la nueva era, las cosas misteriosas, y andan metiéndose creyendo que van a encontrar un diamante precioso que al final de cuentas resulta un simple y vulgar vidrio que se quiebra en 1000 pedazos. Personas que buscaron en un lugar por ahí creyendo que por ahí va a estar la verdad y gastaron miles y miles de dólares. Yo conozco una gran mujer, es una norteamericana, Enia, se llama Moira, y ella estuvo más de 25 años en la nueva era, habiendo sido católica, pero no había tenido una experiencia de Dios. 25 años gastando miles y miles de dólares. Una mujer que yo admiro, la conocí en Canadá y está escribiendo libros y proclama, porque ella ahora es testigo de que Jesucristo está vivo y que todo lo que ella siguió fueron viles mentiras del diablo que se disfraza de ángel de luz. Y así mucha gente anda buscando por un lado y por otro y rechazan a Jesús. Y Jesús es la piedra angular de la iglesia, por medio de quien nosotros obtenemos la salvación, la redención, porque no hay otro nombre dado a los hombres más que en el nombre de Jesús donde obtenemos nuestra salvación. Por eso también nos encontramos en los Hechos de los Apóstoles a Pablo, un hombre que también comparte su experiencia, su encuentro con Jesucristo, un hombre de oración profunda y un hombre que tenía un trabajo apostólico maravilloso. Salió de Atenas y se fue a Corinto. Corinto era una ciudad de las más pecadoras, tremenda ciudad, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ahí, al principio, ya no tenía dinero, andaba solito. Encontró un matrimonio que él conoció, que se habían convertido al Señor, a Priscila y Áquila, que deben entenderlo del movimiento familiar cristiano. Priscila y Áquila son los patrones del movimiento familiar cristiano y de la acción católica. Ellos le dicen a Pablo, pues necesitas trabajo, nosotros te lo damos. ¿Qué haces tú? Pues yo soy tejedor y hago tiendas de campaña. Ay, nosotros también, pues vamos a trabajar juntos. Y estuvieron trabajando un buen tiempo. Pero dice que cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se los encontró y dijo, hora de evangelizar. Y que se levanta, dejó de hacer las tiendas y se puso a trabajar por la extensión del reino de Dios. Y dice que entonces fueron a la sinagoga, compartían el evangelio, compartían la buena nueva de Jesucristo, pero empezaron a tener choques con los judíos. Y no solamente eran discusiones, sino había insultos, malas palabras. Cuando alguien discute y ya comienza con insultos, la cosa no va a terminar bien. Y aquí vemos lo que hace Pablo. Se rasgan sus vestiduras. En el judaísmo, rasgarse las vestiduras era una señal de luto, una señal de rompimiento, de que esto ya no estaba nada bien. Y después les dijo, que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. ¿Qué significa? El mandato era primero evangelizar a los judíos, que eran el pueblo de la alianza, de la antigua alianza, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios, por amor a esos patriarcas y a sus profetas, quiso llamar a la salvación a todos los judíos. Pero los judíos prefirieron sus tradiciones, sus maneras de pensar, a lo que Jesucristo les estaba ofreciendo. Y por eso Pablo en ese momento se da cuenta de la cerrazón que tienen en la cabeza estas personas y les dice, de ahora en adelante iré a hablarle a los paganos. La Sagrada Escritura menciona que cuando Pablo dijo eso, los gentiles o paganos que estaban asomándose por la sinagoga escuchando, comenzaron a bendecir y a alabar a Dios y a emocionarse. Y por eso dice que salió de ahí y se fue a la casa de un hombre llamado Tito Justo,
que era también judío, pero que se había convertido, y ahí yo me imagino que fue la primera iglesia al lado de la sinagoga. Y también el jefe de la sinagoga, podemos decir el pastor principal, también se convirtió y con toda su familia, y pues se salieron de la sinagoga para seguir a Pablo en la enseñanza. Y dice, muchos de los corintios que habían escuchado se convirtieron y se hicieron bautizar. En ser bautizado es entrar a pertenecer al pueblo de Dios. Entonces aquí encontramos estas maravillosas noticias y eso sigue sucediendo hasta hoy en nuestros días. Mucha gente se preocupó por el movimiento de gentes no cristianas en Europa, una Europa cristiana entre comillas podemos decir, porque se han abandonado mucho de la vida cristiana, y muchos musulmanes han encontrado la verdad de Jesucristo en Europa y se han convertido, aunque siguen escondiendo su fe por temor a que sus compatriotas traten de matarlos. Y así también gente de África, gente de Oriente, han encontrado la salvación en el único que se tiene el poder y la salvación, que es Jesús. Entonces, a través de todo esto, nos damos cuenta de que el mensaje del Evangelio tiene que ser predicado hasta el día de hoy. ¿Cuándo debemos dejar de predicar? Nunca. Oiga, pero es que ese es el trabajo de los curas y de las monjas. No es cierto. Claro que es parte de mi trabajo, eso es importante. Pero todo cristiano bautizado y que ha recibido la buena nueva tiene la obligación moral de anunciar a los demás lo que has vivido. Pero si tú no has tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, tú no puedes dar lo que no tienes. Es por eso que invitamos a que entres a un tiempo de oración, que si hay una oportunidad de un retiro espiritual, que si tienes la oportunidad de una evangelización, acude. Busca al Señor mientras Él se deje encontrar por aquellos que lo buscan y que lo buscan de corazón. Incluso ahí, donde tú te encuentras, en tu casa, en tu habitación, es un buen momento para que tú tengas un momento de intimidad con el Señor. En este momento voy a orar por ti, pero después tendremos la hora santa de sanación. Jesús presente en esa hostia pura, santa y bendita, derramará desde ahí sus rayos de misericordia para que recibas más bendición. Amado Padre, te doy gracias por el testimonio de San Pablo, de Prisca y de Áquila. Te doy gracias por todas esas personas que escucharon el mensaje de salvación y se volvieron a ti del pecado de las tinieblas, de estar trabajando para el diablo, para volver a la luz gloriosa que tenemos en Jesús. Hoy también te pido en el nombre de tu Hijo Jesús por todas las personas que están escuchando este programa. Derrama sobre ellos la luz redentora de tu amor para que sean fieles y descubran las riquezas, las maravillas y las bendiciones que se tiene al recibirte a ti como Salvador y Señor. Bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.